En esta oportunidad calcularemos las cotas corregidas de la subrasante para una curva vertical asimétrica, para lo cual nos brindan los siguientes datos: la progresiva del PI vertical, la cota del PI vertical, la pendiente de entrada, la pendiente de salida y la longitud total de la curva, que es 100 metros, donde la longitud de la curva de entrada es 60 metros y la longitud de la curva de salida es 40 metros. En la figura 303.05 de la DG 2018, el Manual de Diseño de Carreteras, nos brinda esta imagen en la cual podemos observar las partes de la curva vertical asimétrica, en la cual tenemos la externa como principal, la cual lo vamos a calcular, el punto de comienzo de la curva, el punto de término de la curva, el X1 y el X2, de la cual el X1 vamos a medir desde el punto de comienzo hacia el PI y el X2 desde el PT hasta el PI. Tenemos que L1 es diferente del L2. Esa es la longitud de entrada de la curva y la longitud de salida de la curva. Si estas dos longitudes fueran iguales, sería una curva vertical simétrica. Para desarrollar el ejercicio podemos usar la siguiente gráfica, en la cual podemos poner los datos. Nos dan las progresivas del PI vertical, la cota de la subrasante, la pendiente del tramo de entrada y la pendiente del tramo de salida, la longitud de la curva de entrada y la longitud de la curva de salida. Entonces empezamos saliendo las progresivas. Nos dicen que el PI vertical tiene una progresiva de 3606. Entonces, para hallar la progresiva del PT y el PC, las progresivas impares, solamente vamos a restar y a sumar las distancias. Entonces, 3606 menos 60 es 3546, que es la progresiva del PC vertical. Y del mismo modo, a la progresiva del PI vertical le sumamos 40 y obtenemos la progresiva del PT vertical. Entonces, estas progresivas que hemos hallado son progresivas impares, y ahora vamos a hallar las progresivas pares, que sería el estacado en nuestra curva. Entonces, de 3606 a la siguiente progresiva par, que es de 20 en 20, sería 3620, que se encuentra a una longitud de 14 metros. Y de 3620 a la siguiente progresiva par sería 3640, ubicada a 20 metros. Y por último tenemos la progresiva impar, que es PT, que está ubicada a 6 metros. Para el primer tramo, de 3606 a la siguiente progresiva par, que es 3600, esta está ubicada a 6 metros. Y seguimos retrocediendo, que es 3580, ubicada a 20 metros, y 3520, ubicada a 20 metros. Y por último, la progresiva del PC, que estaría ubicada a 14 metros. Para hallar las cotas de la subrasante de nuestro alineamiento, tenemos la siguiente fórmula, que se define como la cota final, que es igual a la cota inicial más menos, según sea la pendiente positiva o negativa, ascendente o descendente, la distancia multiplicada por la pendiente en decimales. Entonces, si tenemos la cota del PI vertical, vamos, en función a esta cota, vamos a hallar las cotas del PT y del PC y de las demás estacado. En tal caso que nos dieran la cota del PC, para determinar las demás cotas, tendríamos que para el primer tramo la pendiente sería negativa porque estamos descendiendo, y para el segundo tramo la pendiente sería positiva porque estaríamos ascendiendo. Entonces, para ambos casos la pendiente va a ser positiva. Entonces, podemos definir que 1500 más la distancia hacia la siguiente cota, que es 14, multiplicado por la pendiente, que es 0.005, es igual a 1500.7. Para el siguiente estacado, la distancia sería acumulada 20 más 14, sería 34. Sería 1500 más 34 multiplicado por la pendiente, que es 0.05, nos daría un resultado de 1501.7.
Y del mismo modo llegamos al PT, que sería 1500 más la distancia, que sería 40, multiplicado por la pendiente 0.05, llegaríamos a la cota 1502. Esa sería la cota del PT. Del mismo modo podemos hallar la cota para la progresiva 3600, que sería 1500 más la distancia, que es 6, multiplicado por la pendiente 0.007. Y así sucesivamente podemos hallar las demás cotas en función a la distancia que se va acumulando. Y para la cota del PC tomaríamos como dato 1500 más la distancia, que sería 60, multiplicado por la pendiente 0.07, y llegaríamos a la cota del PC, que es 1504.2. Para el X, que es la distancia desde el PC hasta el PI, para la primera estaca sería 0, para la segunda sería 14, para la tercera sería 34, para la cuarta solamente estamos sumando las distancias, sería 54, y para la última sería 60, que sería la totalidad del primer tramo en tangente de la curva. Para el siguiente tramo, que partiríamos del PT hacia el PI, sería 0, para la segunda sería 6, para la siguiente 26, y para la última sería todo el tramo, que es 40. Ahora vamos a calcular la diferencia algebraica de las pendientes, que es en valor absoluto, que sería la pendiente de entrada menos la pendiente de salida en valor absoluto. Entonces sería menos 7 menos 5 sería menos 12, pero como está en valor absoluto es 12 positivo. Ese dato nos sirve para calcular la externa. La externa es la distancia del PI vertical hasta la curva. Entonces la externa sería igual a la diferencia algebraica, que es 12, multiplicado por la longitud 1, que es 60, multiplicado por L2, 40, sobre 200, multiplicado por la longitud 1 más la longitud 2, que sumaría 100. Este resultado, la externa es 1.44. La longitud del PI vertical a la curva es 1.44. Ahora calcularemos las alturas que existe desde la subrasante hasta la curva, y para lo cual usaremos la siguiente fórmula, que está en función a las distancias, al X, que se define como IE1, o sea IE de la izquierda, es igual a la externa multiplicado a la distancia 1 sobre la longitud 1 al cuadrado. Entonces definiríamos que para hallar la IE1, que está en función a la distancia, que la primera distancia es 0, entonces Y es 0. Para la siguiente definiríamos que la externa 1.44 que multiplica a la distancia 14 sobre 60 al cuadrado es igual a 0.0784. La siguiente altura sería en función a la distancia de 34, nos daría un resultado 0.4624, y la última altura la hallamos en función a la distancia de 54. Para la longitud de salida usamos la fórmula Y2, que es igual a la externa, que multiplica al X2 sobre L2, solamente cambia la longitud 2, ¿no? La fórmula es la misma. Entonces definimos que la externa, que es 1.44, multiplica a la distancia, en este caso es 6, después es 26 y por último es 40, sobre la longitud 40 al cuadrado. Entonces hallamos los siguientes resultados. Esas serían las alturas que existen desde nuestra subrasante hasta nuestra curva. Entonces, en función a estas
alturas vamos a corregir la cota de la subrasante. Para corregir nuestra cota de la subrasante, solamente vamos a sumar la cota de la subrasante, que serían las cotas que encontramos en la recta azul, más la y que hemos calculado, que serían las alturas desde nuestra subrasante hasta nuestra curva. Entonces solamente vamos a sumar las cotas de la subrasante más la altura y, ya que nuestra curva es cóncava. Si fuera una curva convexa, le restaríamos la y, porque nuestro objetivo es llegar del PI vertical, en esta estaca, es llegar del PI vertical hacia la curva. Entonces le vamos a sumar, pero si fuera una curva convexa, le restaríamos. Entonces sería 1504.2 más 0, es el mismo resultado, ¿no? 1503.22 más 0.0784 nos da el resultado de 1503.2984. Así sumamos la cota de la subrasante más las y. Entonces vamos obteniendo las cotas corregidas, y estas son las cotas que vamos a poner en nuestro perfil.